Esta es la historia de lo que sucedió cuando la familia de Peppa Pig fue a la playa, para lo que pensaron que sería un día normal. Pero a veces, los depredadores más peligrosos usan los disfraces más inocentes. Era un día soleado cuando la familia de cerdos llegó a la playa. Peppa estaba construyendo castillos de arena cuando notó huellas extrañas en la arena. Impresiones claras de zapatillas que conducían directamente desde el océano hacia la playa. «Papi, mira estas huellas». Peppa gritó. Papi Cerdo se rió. Probablemente alguien entró en el agua con sus zapatos. Pero Peppa siguió las huellas de las zapatillas hacia unas rocas grandes. Mientras se acercaba, escuchó un suave tarareo melódico. Entre el hilo, entre los ángeles. Peppa se arrastró por las rocas y jadeó. Sentado en la arena había un enorme tiburón con zapatillas Nike azul brillante, cantando feliz para sí mismo. Tralalilo, tralala. El tiburón cantó notando a Peppa. Sonrió con filas de dientes afilados. «Hola. Quiero jugar». A pesar de su miedo, Peppa se encontró jugando a la pelota de playa con la criatura, mirando mientras pateaba hábilmente la pelota con sus aletas vestidas con zapatillas. «Eres realmente bueno en esto». Peppa se rió. «Tralalilo, tralala. Me encanta tocar el tiburón», cantó. Esa noche, un fuerte golpe resonó en su casa. Cuando Papá Cerdo abrió la puerta, allí estaba el tiburón todavía con sus zapatillas azules. «Hola, he venido a visitar Tralilo Tralala». El tiburón anunció empujando adentro y sintiéndose como en casa. El tiburón se metió por la puerta y comenzó a devorar todo en la mesa platos. Comida, incluso el mantel. «¿Qué diablos está pasando?». Mamá Cerdo exclamó que tenía hambre. «Tralalilo tralala», cantó con su boca llena. Desde ese día en adelante todo cambió. El tiburón decidió quedarse y estableció nuevas reglas. Todos tenían que usar zapatillas y cantar tralalilo, tralala durante todo el día. El tiburón se apoderó de la habitación de Pepper, obligándola a dormir en una colchoneta. Una noche Pepper y George intentaron escabullirse, pero el tiburón estaba esperando en la puerta. «¿A dónde crees que vas? Tralalilo, tralala. Nadie deja a mi familia», cantó amenazadoramente arrastrándolos de vuelta al interior. La casa se transformó rápidamente. Las ventanas se sellaron con vidrio grueso. El agua llenó los pisos inferiores y apareció un letrero que decía «Peligro. Tiburón agresivo adentro». Los vecinos pasaban y escuchaban cantar desde adentro. «Traelei, lilo, traelei». Todos somos una familia ahora a través de la ventana redonda. Podías verlos, Peppa, George, Momia Cerdo y Papá Cerdo, todos con zapatillas azules. Todos cantando la canción del tiburón. Detrás de ellos, la enorme silueta nadaba en círculos. Su sonrisa dentuda nunca se desvanecía, y así el tiburón había encontrado su familia perfecta. La playa estaba tranquila de nuevo, pero si escuchas con atención, es posible que todavía lo escuches. Tralalí bajo, tralala, y si lo haces, será mejor que corras, porque el tiburón siempre está buscando nuevos miembros de la familia para unirse. Peppa Ojos de Cerdo en la oscuridad. En la casa de la familia de cerdos. Un silencio inusual. Últimamente George apenas había hablado con su hermana. Ya no jugaba con su dinosaurio. No pidió cuentos para dormir y no se rió como solía. En cambio, pasó largas horas sentado en la mesa junto a la ventana, agarrando un lápiz. Hojas de papel estaban esparcidas por todas partes. Incluso junto a la cama, todos estaban cubiertos con los mismos símbolos extraños, círculos con líneas cortas que se asemejan a ojos. «George, ¿qué son estos dibujos?». Peppa preguntó con cautela. Su hermano se volvió lentamente hacia ella. Su mirada era inusual, pesada y de alguna manera demasiado adulta. «Pronto lo descubrirás», susurró, y se inclinó sobre los papeles de nuevo. Peppa sintió que sus pezuñas se enfriaban. George se estaba volviendo cada vez más retraído, como si su atención estuviera fija en algo que no podía ver. Una noche, cuando ambos ya estaban acostados en sus camas, Peppa notó que George no estaba dormido. Se sentó en sus sábanas. Mirando al techo, sus ojos brillaban extrañamente, reflejando la luz de la luna, pero no había calidez en ese brillo. Se sentía como si una profundidad sin fondo se escondiera dentro de ellos. Uno en el que pudiera caer George. Peppa susurró que no respondió.
Solo sonrió de una manera que nunca había sonreído antes. La mañana siguiente, la cama de George estaba vacía. Su dinosaurio favorito yacía hecho pedazos en el suelo. Encima de su almohada, en la pared, habían aparecido arañazos símbolos como ojos. Como si alguien los hubiera tallado con una garra afilada, George Peppa llamó. Pero la habitación se mantuvo en silencio. Corrió por la casa, buscando a su hermano en el jardín, la cocina, la sala de estar. Pero George no estaba en ninguna parte. Todo a su alrededor se sentía demasiado tranquilo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cuando Peppa regresó a su habitación, sus ojos cayeron en el gran espejo que colgaba de la pared. Su corazón se congeló en el reflejo detrás de ella. Estaba George. Se dio la vuelta rápidamente. No había nadie allí, pero en el espejo se quedó mirando. Sus ojos brillaban con una tenue luz enfermiza y sus labios se estiraron en una sonrisa. Peppa retrocedió y luego notó que junto a George en el reflejo se sentó Labubu. El juguete se veía casi igual que siempre, pero sus ojos parpadeaban con un brillo rojo. En su rostro persistía la misma sonrisa espeluznante que la de George. George ya no vino una voz extraña del espejo. Estaba baja, extraída, y resonó tanto en la habitación como dentro de su cabeza. Peppa se presionó contra la pared. La superficie del espejo onduló como el agua. Las formas de George y Labubu avanzaron hacia el cristal. Sus contornos se volvieron más nítidos, como si estuvieran a punto de atravesar. «¡No!», Peppa gritó. Se precipitó hacia la puerta, pero de repente se congeló en el espejo. Su propia cama se reflejó como vacía, y sobre ella se sentó Labubu, muy cerca ahora, con ojos brillantes y una sonrisa torcida. El espejo tembló, y las sombras casi se abrieron. Peppa cerró los ojos, incapaz de mirar cuando los abrió de nuevo. El espejo era ordinario. La habitación estaba en silencio. Solo la cama de George permaneció vacía. Más tarde esa noche, cuando sus padres se habían ido a dormir, Peppa se sentó en su cama, mirando el estante donde Labubu ahora estaba de nuevo. Se veía inofensivo, suave y familiar. Pero ahora ella sabía la verdad. Sus ojos ya no estaban sin vida. Botones en su tenue brillo parpadearon. El mismo vacío frío que había visto en George. Y en la esquina de la habitación, cerca del espejo, una grieta se estaba extendiendo lentamente. Se amplió como si algo invisible estuviera mirando desde detrás de la pared. Episodio aterrador de Peppa Pig que nunca llegó a la televisión. Papá Cerdo estaba en su estudio, absorto en su periódico, pero el crujido de las páginas sonaba como alas secas. Quebradizas, el globo antiguo en su escritorio giraba lentamente por sí solo. Sus continentes se movían y difuminaban. Un tenue olor a humedad llenó la habitación. La tinta del periódico comenzó a sangrar, formando extraños símbolos crípticos. Papá Cerdo parecía ajeno. Las estanterías parecían inclinarse precariamente. Un borrador frío barrió la habitación. Peppa se acercó de puntillas a la puerta del estudio. El tic-tac familiar del reloj de Papá Cerdo se había transformado en un lento colpeto deliberado. El aire se volvió pesado. Los símbolos en el periódico comenzaron a brillar con una tenue luz verde enfermiza. Papá Cerdo miró sus ojos de par en par e invisible. Habló, pero su voz no era la suya. Hizo un gesto hacia el globo, que ahora pulsó con la misma luz verde. Los continentes en él se reorganizaron en un mapa de un lugar desconocido. Aterrador, los libros en los estantes comenzaron a caer. El estudio ya no era un lugar de contemplación silenciosa. Peppa retrocedió, su corazón palpitando. El golpeteo del reloj se hizo más fuerte. La luz verde se intensificó. Papá Cerdo se levantó de su silla, su movimiento rígido y antinatural. La puerta del estudio se cerró de golpe, atrapándola dentro. El aire se hizo espeso con una presencia invisible. La casa ya no era un hogar, sino un depredador. La finalidad de su destino colgaba pesada en el aire. Las paredes parecían cerrarse. No había escapatoria, no había esperanza, solo el silencio hambriento y el ojo imperturbable de su perdición. La casa había reclamado su premio y el juego había terminado por ahora.